desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Declara esto conmigo. Oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Queremos acercarnos a ti, Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar
alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar una vez más, dilo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Declara conmigo, y aquí permaneceré, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muy buenas noches, amada familia IDN Villa Los Arcos, bienvenidos. De verdad, qué alegría nuevamente estar reunidos para adorar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Me alegra poder saludarles, me alegra poder compartir. Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros en esta noche, así que disponga su corazón. Yo siempre digo, predisponga su corazón para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Este miércoles de estudio, hoy es miércoles de estudio, comenzamos
con una pequeña serie o una miniserie que tiene que ver con la fe. Hoy vivimos tiempos en los que necesitamos apropiarnos de la fe. La Biblia dice que tenemos que aprender a pedirle a Dios la fe y es necesario vivir en fe. Todos estos miércoles vamos a estar hablando acerca de la fe, acerca de qué es la fe. Y esta es la pregunta: ¿qué es la fe? Creo yo que la fe es como un diamante. La fe tiene algunas facetas y por lo menos vamos a estudiar 7 de ellas durante este estudio. En esta noche vamos a ver solo 2, posteriormente vamos a ver 3 más y al final 2 facetas más acerca de la fe. Si usted quiere entender lo que realmente significa la fe, tiene que ir a la Biblia. Y tenemos que ir a Hebreos capítulo 11. Así como 1 Corintios capítulo 13 es el capítulo del amor, Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Es el capítulo donde nos enseña las facetas de la fe. En este capítulo encontramos un gran salón, conocido metafóricamente, ¿verdad?, como el salón de la fama de Dios. Tenemos por lo menos los 10 mejores jugadores de Dios aquí. Tenemos a los hombres que Dios habló de ellos, que son modelos a seguir, modelos de fe. Y si tú quieres vivir una vida de fe, pues tienes que aprender, tienes que irte a leer lo que dice la palabra ahí en Hebreos capítulo 11. Ahí la palabra de Dios nos habla de José, nos habla de Abraham, nos habla de Moisés, de Noé, ciertos personajes, y ahí se enumera la mayoría de las personas que tal vez tú has escuchado hablar de la Biblia. Ellos son héroes de la fe. Así se les conoce en la Biblia como los héroes de la fe. Este es el salón de la fama. ¿Sabía usted, verdad, que hay un salón de la fama donde muchos jugadores extraordinarios, famosos, tienen allí su estatua o tienen algo allí para ser recordados? No solo jugadores, no solo deportistas, también artistas, hombres que han pasado al salón de la fama y ahí pueden visitárseles, hay ahí, ¿verdad?, sus nombres, sus biografías. Bueno, ¿quiere usted conocer el salón de la fama de Dios? Está aquí en la Biblia. Aquí está en la palabra de Dios. Vamos a ir observando por lo menos 7 personajes de ellos que se mencionan en la Biblia para ir conociendo estas facetas de la fe. Así que vámonos directo a la Biblia, directo a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por supuesto que en el diccionario hay una definición de fe. Por supuesto que no me convence esa definición, me convence la Biblia, me convence la palabra de Dios, porque la Biblia nos pone personas, nos pone cosas prácticas que podamos entender acerca de la fe. Y no podemos definir la fe en una sola palabra. Por eso les dije que son como 7 facetas que vamos a ir conociendo para ir sabiendo qué es la fe. Y dice la palabra de Dios aquí donde leímos que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Así que en esta hora tenemos que enfatizar que para agradar a Dios, que la única manera de agradar a Dios es teniendo fe, es con la fe. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Todo lo que proviene de Dios, ¿verdad?, tiene que captarse a través de la fe. Conforme a tu fe, se te va a hacer a ti, dice la Biblia. También la Biblia dice: el justo por la fe
vivirá. Y querido hermano, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios quiere que aprendamos a vivir en fe. Esta es la razón por la que te puso Dios en este planeta, para que aprendas a amarlo, para que aprendas a confiar en Él. Así que vivir por fe no es una cuestión secundaria, no es una cuestión opcional. No nos queda de otra más que buscarla, más que vivirla, ¿verdad? Así que vamos en este tiempo, en este espacio que tenemos de estudio bíblico, a ir aprendiendo acerca de la fe. Vamos a aprender hoy dos facetas de la fe. ¿Qué significa tener fe? No lo vas a aprender solo con una charla de hoy. Por lo menos vamos a estar estudiando estos 3 miércoles y al final no solo quiero que tú sepas qué es la fe. El propósito de este estudio es que al final tú tengas fe. No solo sepas cuál es el significado de la fe, sino tú puedas decir, tengo fe. Y fe, si yo más bien tratara de resumir la fe, yo personalmente lo resumo con confianza. Confiar en Dios. Eso es para mí la fe. Confiar en Dios. La fe es que cuando yo oro, cuando yo estoy orando a Dios y tengo una preocupación y le digo a Dios, Señor, tengo esta preocupación, y entonces escucho la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escucho la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios me dice, confía en mí. Dios me dice, confía en mí. Tu vida está en mis manos. Confía en mí. Tu familia está en mis manos. Confía en mí. Tus hijos están en mis manos. Confía en mí. La iglesia está en mis manos. No está en tus manos, Samuel. La iglesia está en mis manos. Confía en mí. Yo tengo el control en mis manos. Eso es la fe. Así que, para ir entendiéndolo prácticamente, ¿verdad? Quiero compartirles 2 facetas de la fe. ¿Qué significa tener fe entonces? Número 1, la fe es creer cuando yo no lo veo. Fe es creer cuando yo no lo veo. La fe, si usted se da cuenta, tiene que ser de raíz, es radical. La fe es creciente también. ¿Qué quiero decir con eso? Miren lo que dice la Biblia para que lo vayamos entendiendo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, por eso, la primera faceta de la fe es creer cuando yo todavía no lo veo. La fe está diciendo aquí, ¿verdad? El autor a los hebreos. La fe es la garantía de lo que espera, la certeza de lo que todavía no vemos. En otras palabras, la fe es visualizar el futuro en el presente. La fe es ver por adelantado. Yo visualizo el futuro y lo veo ahora en el presente. Eso es tener fe. Y déjame decirte que este principio se encuentra en todo el mundo, independientemente de si una persona cree en Dios o no cree en Dios, es cristiano o no es cristiano. Este principio de fe, este principio que acabamos de decir, de creer cuando todavía no lo veo, opera en el mundo. ¿Cómo opera? Bueno, lo vamos a ir explicando poco a poco. Nosotros a veces decimos, lo creeré cuando lo vea. Eso no es fe. Usted ha escuchado a gente decir, pero Dios dice que hay algunas cosas que tienes que creer para poderlas ver. Pero yo como Santo Tomás dicen muchos, hasta no ver, no creer. Entonces no tendrías fe o no tienes fe. Pero como dije, este principio opera en todo el mundo que conocemos. Vamos a poner un ejemplo. Cualquier profesional, por así decirlo, un arquitecto,
sabe que tiene que creer que el edificio puede existir antes que sea construido. El edificio existe en la mente, en la imaginación del arquitecto antes de ser construido. Eso es un principio de fe. Ver aunque todavía no lo veamos, o creer aunque todavía no lo veamos. Estamos creyéndolo, ¿verdad? En una visión, estamos creyendo por adelantado. Y no solo el arquitecto. ¿Qué tal el deportista? El deportista sabe que tiene que ganar la carrera, pero sabe que para ganar la carrera tiene que verlo primero en su mente. Tiene que creer que es posible antes de que suceda. Nadie va a los Juegos Olímpicos pensando, yo no sirvo, yo no voy a ganar. No, todos van con la idea, con la imaginación, con la imagen de subir al podio y poniéndose la medalla de oro, ¿verdad? Todo jugador olímpico va con esa mentalidad. Creo que puedo ganar esto. Así que los atletas, cuando van, ya pronto se acercan los Juegos Olímpicos, desde ahorita ya están creyéndolo. Ya están creyendo que van a cruzar esa meta primero. Eso significa creer antes de ver. Todo artista tiene que ver la pintura en su mente, o tiene que ver esa imagen en su mente antes de plasmarlo en una pintura, o antes de plasmarlo en un muñeco, ¿verdad? Antes de ponerlo allí, sea una pintura u otro tipo de obra de arte, el artista lo ve primero, el artista lo cree en su imaginación, lo ve en su imaginación. Todavía no existe, pero lo cree, lo ve. Un científico tiene que pensar, es posible hacer esto, es posible que esto suceda. Un científico, antes de inventar o crear la vacuna o las vacunas, hasta la más adelantada hoy en día, tuvo que trabajar en su mente, tuvo que creer que sí se podía para lograrlo. Así que, mis queridos hermanos, este es el primer principio de fe. La fe es creer cuando yo no lo veo. Estoy en una situación, no lo veo, no veo, ¿verdad? Una iglesia bien formada físicamente, pero lo veo en mi mente, tengo la visión, para allá vamos y lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Eso es fe, eso es fe. Soy un joven que todavía está entrando a la universidad. Todavía no soy un profesionista, pero ya lo tengo en mi mente. Ya tengo en mi mente el día en que me van a dar el título, en que me van a dar la cédula profesional y voy a estar ejerciendo mi profesión, sea en un consultorio, sea en las tierras, trabajando en las tierras, o en un departamento acuícola, etcétera, etcétera. Ya lo tiene el profesionista aquí en su mente. Lo cree, aunque no lo vea. Eso es fe. Este es el principio de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Y en este momento yo quiero decirte que cuando Dios puso en mi corazón esta palabra, este tema, había una preocupación en mí. Y yo me hice la pregunta primeramente de primera persona: Señor, ¿tengo fe? La segunda pregunta que me hice es: Señor, ¿tengo la suficiente fe? Y luego me pregunté: Señor, la iglesia, las personas que van a escuchar esta palabra, ¿tienen fe? Y algunos así a la ligera dicen: claro, sí, yo tengo fe. La pregunta es: los que están escuchando la palabra, ¿ya tienen la suficiente fe?
La fe que cuando se atraviese una tempestad, cuando haya un conflicto, cuando haya una situación difícil en la vida, puedan decir: yo le confío mi vida a mi Señor Jesucristo, porque eso es la fe. Así que la primera faceta de la fe es creer cuando todavía no lo veo. Número 2, ¿qué más? Y aquí vamos a aprender cosas maravillosas. La sola palabra que le voy a decir le va a enseñar mucho. Fe es obedecer. Diga ahí en casa: obedecer. Póngalo ahí en el chat: obedecer. Fe es obedecer, aun cuando yo no lo entienda. Por supuesto, a Dios, ¿verdad? Fe es obedecer a Dios aun cuando no lo entienda. ¡Wow! Dios nos da algunos ejemplos de esto en el Salón de la Fama. Vamos a ver a Noé y vamos a ver a Abraham. Allá en Hebreos 11:7 dice acerca de Noé, se dice: fue por la fe que Noé construyó un arca para salvar a su familia del diluvio. ¿Qué pasó con Noé? Voy a darles un poquito la historia para que usted entienda que la fe es obedecer a Dios. Obedecer a ciegas a Dios. Es obedecer a Dios aun cuando no lo entienda. En el tiempo en que Noé recibe la orden de Dios para construir un arca, para que usted me entienda, un barco gigantesco. Y le dijo: yo te voy a salvar a ti, voy a salvar a la familia, voy a salvar a los animales. Pero yo quiero que obedezcas y hagas y construyas un arca. Y yo me imagino el diálogo entre Dios y Noé. Y Noé le dice a Dios: sí, Señor, pero ¿por qué quieres tú que yo haga un gran barco, un arca? ¿Por qué quieres que lo haga? Y Dios le dice: porque voy a traer a la tierra un gran diluvio. Y Noé le pregunta: ¿y qué es diluvio? Y Dios le dice: bueno, un diluvio es mucha lluvia. Y entonces Noé le dice: ¿y qué es lluvia? Bueno, voy diciendo todo esto porque Noé en ese tiempo no sabía ni siquiera lo que era una lluvia. Porque en el tiempo de Noé, antes del diluvio, no llovía sobre la tierra, dice la Biblia. No se conocía la lluvia. La tierra se llenaba del rocío, dice la Biblia. Y así es como la tierra, ¿verdad?, se refrescaba o se nutría con un rocío. Pero no caía, no llovía, como decimos, no caía agua de arriba para abajo. Y entonces Noé le dice a Dios: pero ¿qué es un diluvio? Y Dios le dice: es mucha lluvia. ¿Y qué es lluvia? Dios le tiene que decir: obedece, Noé, tú haz lo que te digo. Y aquí viene el gran secreto de la fe. ¿Usted cree que Noé lo entendía? No. Noé no entendía nada, hermanos. Imagínense sus hijos. Cuando la gente burlona de ese tiempo venía a sus hijos y le decían: oye, ¿y por qué tu papá está construyendo esa cosa tan grande? Y sus muchachos contestando lo que papá dice: porque va a llover, porque va a caer agua del cielo, porque va a haber un gran diluvio. Y todos se reían porque no lo entendían. Tampoco Noé lo entendía, pero había una diferencia. Noé sí obedeció, los demás no obedecieron. Esta es la gran diferencia. Y en un tiempo cuando no llovía, y dice la Biblia que antes del diluvio la gente vivía cientos de años. Después de eso todo se denigró y entonces la edad del ser humano se acortó. No obstante, Noé fue salvo y su familia. Aquí es donde Noé, dice la palabra de Dios, pese a todo, pese a que no entendía, él no entendía. Por eso ahora Noé no podía imaginar siquiera que era una lluvia o salir de la lluvia. Por eso la segunda faceta de la fe es la obediencia.
Noé obedeció aún sin entenderlo. El tiempo de Noé era terrible. Dice la Escritura que había mucha maldad en la tierra. Dios se había hastiado de la maldad en la tierra. Y Dios le dijo a Noé: voy a destruir la tierra. Si quieres salvarte, dice la Biblia que en el capítulo 6, en el capítulo 9, dice la Biblia que Noé era temeroso de Dios. Era perfecto delante de Dios. Le agradó a los ojos de Dios. ¿Por qué? Por su obediencia. Noé vivía en ese tiempo en lo que hoy conocemos como Irak, muy lejos de un océano. Así que Dios dice: quiero que construyas un arca en medio del desierto. Muy bien. Y empieza, como dije, todas las preguntas de Noé. Pero Noé obedece. Noé dice: voy a obedecer, porque la fe lleva ese, como dije hace rato, esa joya. La fe tiene que ver con ese tesoro maravilloso. Obedecer. No solo es creer antes de ver, pero la fe tiene que ver también con la obediencia. Luego hubo un hombre llamado Abraham. Dice la Escritura que Abraham también vivía por estas tierras de Irak, en un lugar donde había mucha idolatría. Un hombre llamado Abraham que obedeció cuando no lo entendía. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos. Fue la fe que hizo a Abraham obedecer. Wow. Obedecer cuando Dios lo llamó para ir a un país que Dios le había prometido a él. Dejó a su propio país sin saber a dónde iba. Así dice la palabra de Dios. Así que este era otro hombre que vivía en lo que ahora es la moderna Irak. Vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Y Abraham simplemente escucha la voz de Dios, conoce a Dios, al Dios de Israel. Él es el padre, ¿verdad?, de Israel. Y Dios le dice: quiero que empaques tus 75 años de edad y te vayas a un lugar que yo te diré. No le dio detalles, solo le dijo: te voy a hacer padre de multitudes, padre de naciones. Creo que Abraham de manera natural comienza diciendo: ¿a dónde vamos, Señor? Nunca hemos oído hablar de ese lugar que tú dices. Simplemente Dios dice: no te preocupes por eso. Y creo que de manera natural Abraham le dice: ¿cómo voy a saber yo cuando ya esté ahí? Dios solamente le dice: yo te diré. Y aquí es donde Abraham toma riesgos y obedece a Dios. La obediencia siempre va a implicar riesgos. Y la palabra de Dios, muchos de ustedes conocen la historia de Abraham. Abraham salió de su tierra, de su parentela, dejó todo y comenzó a caminar. Comenzó a caminar rumbo a la tierra que Dios le había prometido. No tenía nada, no tenía hijos, no tenía descendencia. Abraham llevaba sus 75 años de edad. Y creo que lo más valioso, porque aunque Abraham era rico o se fue haciendo rico, lo único más valioso que Abraham llevaba en su corazón era la fe. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque salió sin saber a dónde Dios lo iba a llevar. Simplemente obedeció. Simplemente dijo: voy a obedecer, voy a hacer lo que tú quieras, Señor. Y este es el problema, queridos hermanos, de muchos de los cristianos hoy en día. No queremos obedecer a Dios. Muchas veces escuchas la voz de Dios que te dice: te voy a bendecir.
Yo te voy a bendecir, pero tú no das un paso hacia adelante. Quieres acomodarte, quieres estar en lo seguro. A muchos cristianos Dios los está inquietando y los está llamando para ser pastores, para ser evangelistas, para ser misioneros. Hermanos, nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno, sigue mandando misioneros, pero tienen que ser jóvenes y hombres de fe, hombres que puedan decir: voy a obedecer a Dios. Tiene muchos años, allá en 1994, cuando el Señor me dijo: tienes que dejar todo, trabajo, casa, tierra, todo. Yo ya era casado, mi esposa, mis 3 hijitos. Y yo te voy a bendecir. Yo quiero que seas pastor. Wow. Yo ya tenía una carrera, un buen trabajo. Pero ¿sabe cuál fue mi paso de fe? ¿Sabe qué es lo que me movió a obedecer? Lo que me movió a ser obediente a esa voz de Dios, la fe. Porque la fe precisamente es obediencia. Y entonces obedecí y me fui al seminario, empecé a estudiar. Pronto vine por mi familia, nos fuimos, estuve estudiando durante 5 años en el seminario. Y ahora, después de 28 años, puedo decirte que Dios está escribiendo la historia más maravillosa de nuestra vida. Pero tuve que tener fe, tuve que obedecerle a Dios. Así es cuando Dios nos llama. A veces pensamos que no es el camino, a veces dudamos, pero la voz de Dios es inequívoca. Cuando sabemos que Dios nos está llamando, cuando estamos conscientes de que Dios nos está llamando, inquietando a servirle en algún área, hagámoslo. Por supuesto que yo hice cosas que no entendía, obedecí a Dios sin entenderlo. Me fui al seminario sin entenderlo. Todos me decían: ¿por qué te vas a hacer pastor? ¿Por qué vas a dejar tu trabajo? ¿Por qué vas a dejar tu casa? Van a sufrir tus hijos. Y no han sufrido mis hijos porque obedecí. La fe es obediencia. ¿Y qué es obedecer? ¿Qué es esa fe en obediencia? Simplemente es confiar en Dios. Pon tu vida en Dios, confía en Dios. Si usted aprende a hacer lo que Dios le dice que haga, incluso cuando parece absurdo lo que Dios le está diciendo, se aumentará grandemente tu fe, querido hermano. Tendrás una fe radical, una fe que cuando todavía no lo ve, pero obedece, aun cuando no lo entiende, obedece. Entonces téngalo por seguro que detrás de todo eso viene la bendición de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Tienes que aprender a confiar en Dios. ¿Quieres vivir una vida bendecida? Tienes que ponerle tu confianza en Dios. Eso es fe. Tienes que aprender a creer antes de verlo. Y en segundo lugar, tienes que obedecer a Dios aun cuando no lo entiendas. Hace casi 4 años antes de venirnos a esta hermosa iglesia, a esta hermosa ciudad, yo no lo entendía. Yo no entendía por qué me venía para acá y por qué me voy para allá. Simplemente obedecía la voz de Dios. Simplemente fe es obedecer. Y Dios nos ha bendecido de manera impresionante en este hermoso lugar. Esta iglesia a quien amamos. Amada iglesia, hoy quiero dejarte en esta noche, queridos amigos que me escuchan, hoy quiero dejarles esta palabra, este mensaje. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Número 1, recuerda, la fe es creer cuando todavía no lo ves. La fe es creer, créelo. Joven, cree que vas a ser un profesionista, créelo. Aquel que está siendo llamado por Dios, créelo, vas a ser un gran pastor, un gran misionero, créelo. Antes de verlo,
créelo. Aquel que está sintiendo el llamado a ser un empresario, créalo. Aquel que está siendo llamado a ser un gran médico, créalo. Antes de verlo, créalo. Tú que estás haciendo planes de construir tu casa, como experiencia tengo familiares que compraron un terreno y en la esquina del terreno, pegado a la barda del vecino, ahí construyeron. Echaron a perder toda una casa. ¿Sabe una cosa? Así no funciona. Acuérdese cómo un arquitecto trabaja. Lo ve primero. Si usted va a construir, dígale a un arquitecto que le diseñe, ya lo ve y le dice, así lo quiere usted, así lo ve usted. Cuando construí mi casa, yo la vi antes de que se construyera. Recuerde, fe es creer cuando no lo veo. Número 2, recuerde, la fe es obedecer aun cuando no lo entiendo. Aun cuando no entiendo las cosas de Dios o lo que Dios a veces me pide. A veces Dios me pide, si alguien me ofende, ¿qué me dice Dios? Perdónalo. Ay, y ahí es donde patinamos y decimos, pero ¿cómo? Si me lastimó, me ofendió. Y Dios dice, perdónalo. ¿Verdad que no lo entendemos? Fe es obedecerlo, voy y lo perdono. Eso es fe. Hermano, si no habías entendido esa faceta de la fe, así es como funciona la fe. Fe no es un sueño guajiro como muchos piensan, como a muchos se les enseña. No, fe va acompañado de una obediencia radical. Voy a obedecer la palabra de Dios, voy a obedecer aunque no lo entienda. Entonces comenzaré a vivir bajo la bendición grandiosa de Dios. ¿Cuántos en esta noche podemos decirle a Dios, Señor, te confío mi vida? Señor, confío en ti. Te confío mi vida, te confío mi familia, te confío mis hijos, te confío mi trabajo, te confío mi negocio, te confío mis finanzas. Pongo todo en tus manos. Eso es tener fe. Obediencia absoluta a Dios. Obedecer a Dios aunque no lo entienda. Eso es fe. Yo voy a orar durante estas 3 semanas que Dios aumente la fe de cada uno y que al término de estas charlas podamos ser hombres y mujeres de fe. Puntos suspensivos, continuaremos la próxima semana. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la palabra. Hoy hemos aprendido, Señor, que fe es creer, aunque no lo vemos. Es visualizar, aunque todavía no lo vemos. Hemos aprendido, Padre, que fe es lo que hizo Noé, es lo que hizo Abraham, obedecerte a ciegas, obedecerte aun cuando no entendían lo que tú les decías, Padre. Señor, ponemos nuestra vida bajo tu cuidado. Te confiamos nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra economía. Te confiamos todo, Señor. Hemos decidido vivir en fe. Bendice esta palabra, Señor. Bendice a mis oyentes. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta noche. Que tu bendición sea con ellos y comiencen a tomar decisiones de fe para ser bendecidos. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a tomar nuestra ofrenda ahí en casa y vamos a ofrendar en esta noche. Gracias por los hermanos que con todo el corazón y gratitud han venido a la alfolía, han entregado sus ofrendas, sus diezmos. Hagamos lo mismo, hermanos. Ahí en casa oremos por las ofrendas. Padre, levantamos y presentamos delante de ti nuestras ofrendas. Bendice al dador alegre, Señor. Limpia estos dineros, estas ofrendas, que sean utilizadas en beneficio del engrandecimiento de tu obra y hay alimento en tu casa, Señor. Derrama bendición hasta que sobre y abunde en la vida de cada dador alegre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, nos conectamos el domingo.
Recuerde, 11 de la mañana y 7 de la noche. Les espero con mucho cariño. Bendiciones a todos.